Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa Contravía PM. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes y compartir esta, pues ya noche, ya empieza a anochecer más temprano en esta época del año, así que bienvenidos a Contravía PM. Si usted va manejando y nos va escuchando por la 102.1 FM, recuerde, respire profundo, el tráfico complicado, pareciera que uno no avanza, los vehículos tampoco, los vecinos tampoco ayudan, metiéndose en doble fila, pero por favor, respire profundo, libere ese estrés, que lo están esperando en su casa y espero que, llegue lo más relajado y lo más tranquilo posible. Quiero agradecerles a todos aquellos que me han felicitado porque hoy, precisamente hoy, a las 5 de la mañana, tuvo a bien mi madre darme la oportunidad de venir a este mundo, así que hoy inicia un nuevo año para mí, así que muchísimas gracias a quienes me han felicitado, muchísimas gracias a todos quienes me han llamado, muchas gracias a quienes me han dejado sus mensajes, lo agradezco profundamente, son muy apreciadas sus palabras, gracias por tomarse ese tiempo, gracias por dedicar unos minutos a felicitarme y a darme sus buenos deseos, así que muchísimas gracias. A quien hoy cumple años, pues es el día más lindo del año, usted me dirá si no es así. A quien está cumpliendo hoy también años, también muchas felicidades a todos los cumpleañeros de hoy. Y hoy vamos a tener un programa por demás interesante porque quiero que hablemos acerca de un libro, el libro que escribió Silvia Boyat, con quien voy a platicar, ya se encuentra aquí en los estudios, y vamos a hablar acerca de ¿por qué eran tan atractivas o qué fue lo que hizo que los jóvenes se unieran al movimiento guerrillero? ¿Por qué estas ideas eran tan atractivas? Gracias. ¿Por qué estas ideas eran tan atractivas y por qué esta juventud se unió a la guerrilla? Y este libro que ella inicia escribiendo, y este libro se llama Juventud Guerrillera, así que de eso vamos a platicar con ustedes. También quiero aprovechar para hablarles acerca de rápidamente lo que ha pasado en las noticias. Les voy a hacer un resumen. Por ejemplo, mañana ya está la agenda para el Congreso. Habrán 2 sesiones, a las 10 y a las 2 de la tarde. Básicamente se pretende elegir al titular y al suplente del RENAP, a magistrados titulares de Corte de Apelación y otros tribunales, que fueron notificados que eran baja por parte del Consejo de la Carrera Judicial. Esto no tiene que ver con las comisiones de postulación, hay que aclarar. Después se tiene previsto hacer interpelaciones básicamente al ministro de Comunicaciones y al ministro de Salud. Van como intercaladas, primero al ministro de Comunicaciones, por parte la interpelación la solicitó la diputada Vivian Beatriz Preciado, luego el ministro de Salud, que la solicitó el diputado Ferdy Ramón, luego el ministro de Comunicaciones, que lo solicitó el diputado Ferdy Ramón Elías, y por último el ministro de Salud, que la solicitó el diputado Juan Ramón Lau. También para el día siguiente pues continúan las para ese día en las 2 de la tarde continúan las interpelaciones a estos 2 ministros que les he mencionado. De emergencia, el jueves pasado emitió el Consejo de la Carrera un reglamento para dar cumplimiento de forma inmediata a la evaluación y desempeño de jueces y magistrados. Este fue un reglamento que la Corte Suprema de Justicia en pleno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en pleno rechazaron. Aquí a mí me quedan muchas dudas y de esto vamos a estar platicando el próximo miércoles porque pareciera que
el Consejo de la Carrera Judicial emite de urgencia nacional su disposición para evaluar, pero los magistrados del Consejo de la Corte Suprema de Justicia no lo han aprobado y pareciera que ellos lo emiten de urgencia y que por esta única vez lo van a hacer. En fin, cada vez como que tratando de enmendar algo se van rompiendo y se va como destruyendo o quitando esos pesos y contrapesos y esas barreras. Es bastante confuso y vale la pena darle seguimiento a esto porque pues ellos emitieron su tabla y de cómo van a estar evaluando. Son 100 puntos y van a otorgarlo de acuerdo a la evaluación disciplinaria y ética. Esto incluye sanciones que hayan recibido los jueces, por otro lado la gestión de despachos, la cantidad de resoluciones durante su periodo, la calidad de la evaluación de esta sentencia o acto del sujeto autoevaluado, la evaluación académica, los títulos que posean los jueces y magistrados y entrevistas con los evaluados. Todo esto se supone que sería para entregarle a las comisiones de postulación pues las evaluaciones que el Consejo ha creado de urgencia nacional. Ahora bien, el Pleno de Magistrados rechazó el 19 de septiembre le presentaron este reglamento, los magistrados lo rechazaron porque contenía errores de forma en el cual se evidenciaban negligencia, falta de objetividad e imparcialidad a la hora de hacer la evaluación. Jimmy Morales en una conferencia de prensa pues habló que están evaluando el estado de sitio que actualmente existe en 3 departamentos que tienen 22 municipios dentro de 3 departamentos y están hablando de también declarar un estado de sitio en Nahualá y Santa María Iztahuacán, todo esto debido a los enfrentamientos que ha habido. Y hoy se dio a conocer la sentencia en contra de la rancherita. Yo no sé si usted la recuerda, fue aquella persona que iba con su cómplice en una motocicleta, bajó con un explosivo, intentó detonarlo en una camioneta, algo sucedió, no funcionó y le explotó en las manos y no pudo lograr su cometido, fue detenida y tiempo después fue detenido su acompañante y pues le dieron 50 años de cárcel por haber detonado estos explosivos. Esto fue la sentencia que emitió el juzgado, el Tribunal Décimo Penal. El Tribunal Décimo Penal emite una sentencia de 50 años para la rancherita y también para su acompañante Edgar Danilo Shiloh por haberla llevado, haberla transportado y ambos por el delito de asesinato en grado de tentativa. Estas son las principales notas con las que quería que ustedes estuvieran enterados. Ahora vamos a hablar, y cuando regresemos del corte, vamos a hablar acerca de por qué estas ideas fueron tan llamativas, por qué la guerrilla, las ideas socialistas, las ideas de unirse a una guerrilla fueron tan atractivas, esto entre los años 60 y 80. De eso vamos a platicar porque fueron tan atractivas para los jóvenes, específicamente para las jóvenes, y de eso vamos a platicar con nuestra invitada Silvia Boyat. Regresamos. Regresamos a Contravía PM. Muchísimas gracias por todos sus mensajes. Muchísimas gracias, Luis Santos. Gracias, Eddie. Gracias también a Byron. Muchísimas gracias a Javier Francisco. Y tengo por acá más mensajes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y hoy me gustaría compartir con ustedes esta conversación que vamos a tener. Me gustaría compartir con ustedes estas reflexiones que ha hecho Silvia con respecto a una investigación que hizo. Primero, muy buenas, ya tardes, noches, porque se oye raro decir tardes cuando está tan oscuro, pero bienvenida al programa, Silvia. Gracias, María Dolores, por invitarme, así que muy contenta de estar aquí contigo. Tu libro se llama La Juventud Guerrillera,
Guatemala 1960-1980. ¿Cómo surge este libro o la idea de hacer este libro? Pues fíjate que primero que todo yo tengo una maestría en historia y entonces en la Universidad Marroquín estuvimos platicando de cómo la historia no se ha escrito de una manera historiográfica, donde tú recurres a todas las fuentes primeras, fuentes segundas y principalmente a través de una metodología, sino que la mayoría de todos estos libros se han escrito como una cronología o una historia, una biografía de personas que pertenecían al grupo guerrillero. Sin embargo, del otro lado de la moneda no se había escrito nada y entonces nos inquietaba mucho el saber, porque nosotros éramos, por decir así, los jóvenes, los hermanitos pequeños, y habíamos visto que muchos de nuestros hermanos mayores se habían unido al grupo de la guerrilla a luchar por las ideas socialistas, comunistas. Entonces, como nosotros estuvimos creados en una generación donde no había libertad de expresión, sino que fue una época en la cual tú tenías que ver, oír y callar. Por lo tanto, ese era casi que el mantra. Exacto, entonces nosotros lo único que hicimos fue observar todo lo que pasó a nuestro alrededor y quedarnos callados. Entonces surgieron, a medida que hubo libertad, surgieron preguntas de por qué todos estos jóvenes se habían ido a luchar con este grupo guerrillero. Y entonces, cuando tú eras niña, que veías esto que estaba sucediendo e ibas creciendo, veías que los hermanos o los amigos mayores, por ejemplo, los hermanos de tus amigas o amigos, se iban uniendo a estos grupos, pero no se podía preguntar en ese momento. Claro, y lo más interesante es de que nosotros nos encontrábamos tal vez en la primaria, cuando yo estudié en el Colegio Montemaría, cuando en eso hubo un gran escándalo y lo único que vimos es como que un grupo de jóvenes se había ido a Cuba. Y ahí terminó el asunto. Nunca supimos por qué, ni cuándo, ni quiénes, ni dónde. Entonces todas estas preguntas nos surgían. Y hablando con Carlos Sabino en la Universidad Marroquín, él me animó a investigar este tema. Me dice, ¿por qué no lo investigas? Y miramos qué fue realmente el móvil, qué fue lo que sucedió. Y dijiste al inicio que no se había hecho una investigación historiográfica, si entendí bien. ¿A qué te refieres con esto, Silvia? Fíjate que hay dos términos, ¿verdad? Historia e historiografía. Y aunque están relacionados, no hay que confundirlos. Porque en realidad nosotros podemos conocer datos. De hecho, en la web tienes todo tipo de información, datos. Pero en sí toda esta información no es un verdadero conocimiento. Porque en realidad el pasado necesita un significado. Y ahí es donde entra el campo de la historiografía, donde el escritor va a recurrir a métodos y a técnicas para poder escribir el pasado y describirlo, cómo pensaban las personas, qué sentían, por qué actuaron de cierta manera, ¿verdad? Pero es una descripción, no es una interpretación. No, no es una interpretación porque aquí estamos hablando de la historia tal y como pasó. Entonces tienes que tener un grado de objetividad. No te puedo hablar de un 100% porque obviamente somos humanos, ¿verdad? No somos robots, pero se trata de tener el 100% de objetividad para contar la historia tal y como sucedió y para que generaciones futuras, cuando quieran investigar el tema, pues puedan acercarse. Y de hecho, como te decía, cuando hay historiografía, detrás de ello hay un método científico en el cual tú te basas para poder luego transcribir todos los datos que encuentras. Y entonces, lo que tratas de hacer es apegarte lo más posible a la realidad para poder describirla y tratar de ser lo más objetivo posible. Claro, y con este tema pues se recurrió a más de 100 entrevistas con diferentes personas que participaron directamente. Tuve oportunidad de hablar con jóvenes, cómo fue el método de captación que logran entrar a la guerrilla. Luego muchos de ellos llegaron a ser comandantes, ¿verdad?, de estos movimientos guerrilleros. Con algunos tuve que hacer la entrevista en el extranjero, pero ahora con la tecnología es muy fácil hacerlo, y con otros pues en persona.
Y empiezas a hacer tu investigación. ¿Y qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o cómo fuiste desarrollándolo? Pues mira, antes de entrar en ese tema, solo quería contarte de que nos invitaron de parte de la Universidad San Carlos y fuimos por parte de la Universidad Francisco Marroquín porque ellos querían saber qué metodología habíamos utilizado para escribir este libro, porque ellos mismos que dijeron que les parecía un libro acertado y que todas las personas que participaron en el movimiento guerrillero estaban de acuerdo con lo que se había escrito en el libro, que así realmente habían sucedido los hechos. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un contexto de la época, qué es lo que estaba pasando en Guatemala, qué sentían las personas. Por ejemplo, estamos hablando del año 1960, bajo un gobierno de Dígoras Fuentes, donde hay corrupción, hay opresión, no hay libertad de expresión, y donde estamos viviendo ya una época inspirada por la Revolución Cubana, que había sido en el 59. O sea, por un lado en Guatemala hay una situación de corrupción, de falta de libertad de expresión. ¿Cuál sería la diferencia? Y me pongo a pensar, Silvia, ¿cuál sería la diferencia entonces entre la Guatemala del 2015, que la corrupción ahí estaba y pues no sé qué tanto ha disminuido, pero por lo menos en el 2015 fue muy latente, fue muy visible, fue versus lo que sucedía en esta época? Por ejemplo, hay una gran diferencia. Acuérdate que nosotros estamos viviendo históricamente bajo el marco de la Guerra Fría. Okay. Entonces, ahí se radicalizó el mundo. Entonces, cuando tú investigas, te das cuenta que o eres de izquierda o eres de derecha, o eres comunista o eres capitalista. ¿Y está en plena efervescencia la Revolución Cubana entonces? Definitivamente, ya había triunfado, porque el triunfo fue en el 59. Entonces vemos que en Guatemala Estados Unidos tiene pánico de que vaya a existir otro tipo de gobierno como el que se había instaurado en Cuba, y entonces por eso es que tiene que proteger, por decir así, América para los americanos, ¿verdad? Entonces tiene que proteger todo el continente. Y nosotros nos encontramos bajo este contexto donde tú, en el momento que hagas, por ejemplo, alusión a algún tema de estos, si no utiliza las palabras concretamente correctas, pueden ser malinterpretadas y automáticamente clasificarte de un lado o del otro. Entonces estamos en este contexto. Por ponerte un ejemplo, en 1960 hay algo que dispara el descontento de los jóvenes, y es que en Guatemala, de hecho en 1960, se invita a que las personas que están en contra de Fidel Castro vengan a entrenarse, los anticastristas se vengan a entrenar a Guatemala, a una finca en Retaluleu, que es la finca El Betia. Esto provoca un gran descontento entre los jóvenes que son de la milicia, porque no les parece que alguien extranjero esté a cargo de todas estas operaciones cuando ellos se creen también competentes para hacerlas. Ese es un descontento, primero. Segundo, luego los otros jóvenes ya de la AEU, de la San Carlos, pues empiezan a protestar por la intervención que Guatemala, ¿por qué está interviniendo en estos asuntos de política exterior? Este es otro descontento que existe. Entonces, este fervor provoca lo que fue las jornadas de marzo y abril de 1962. Y ahí viene un hecho interesante que contesta tu pregunta, ¿cuál es la diferencia de 1915 a 1962? Hay 3 jóvenes que están en la escuela de Derecho y que están colocando unas pancartas para hacer una protesta en contra de toda esta situación. Y lo que hace el gobierno es mandar a un comandante de apellido Mendizábal en su carro, pasa enfrente de la Facultad de Derecho y solamente los acribilla y los mata. Okay. Entonces, imagínate que en la actualidad, que por cualquier razón alguien esté protestando en la calle o públicamente esté dando su opinión y que pase un carro del gobierno y que te mate, pues eso no podría suceder hoy día.
Claro, eso fue una gran diferencia entre 2015 y en esa 1962, que Ajá, sí, que fueron las jornadas de marzo y abril. Jornadas de marzo y abril. ¿Qué hace entonces? Si vemos que es un gobierno corrupto, represivo, ¿cuál es ese gancho o ese anzuelo o eso que atrae a los jóvenes? ¿Y cuál es ese pegamento que los une? Porque eran muy diversas los jóvenes que se unen a la guerrilla. Sí, fíjate que a través de la investigación nos dimos cuenta que primero ellos están muy molestos. La población está totalmente sentida con la muerte de estos 3 jóvenes. Y entonces se provoca, ya en noviembre anterior a marzo y abril, ya en 1960, había existido lo que fue el MR13, que fue un movimiento revolucionario del 13 de noviembre, por eso MR13, en el cual estuvieron al frente John Sosa y también Turcio Lima, que si te das cuenta son 2 jóvenes de 20 y 19 años que pertenecen al ejército de Guatemala. Y ellos se han rebelado y provocan este MR13 de noviembre y incitan a todos los jóvenes a que se les una en contra de este gobierno de Dígoras Fuentes. Entonces, cuando nosotros vemos a todos estos jóvenes que ya empiezan a unirse, ya para 1962, después del mes de abril, cuando se provoca el asesinato de todos estos jóvenes, comienza la AEU a organizar protestas, como las que siempre ha habido en cualquier país, ¿verdad? Que protestas en el caso contra el gobierno. Pero la AEU organiza a los de secundaria de las escuelas públicas. Y ahí es donde entran por primera vez los jóvenes de más o menos entre 15, 16, 17 años a participar bajo un movimiento que se llama Fuego. Y me contaban ellos, uno de ellos fue Pablo Monsanto, que fue el jefe guerrillero de las FARC. Me decía él que cuando los invitaban a participar, pues ellos estaban muy contentos de ir a protestar a las calles porque así se perdían las clases y encima les iban a poner buena nota. O sea, era algo inocente en lo que estaban participando en contra de un gobierno. Así es como comienza el sector público. Pero en el sector privado uno dice, ¿cómo empieza el sector privado? Uh-huh. Sector privado me refiero a todos los colegios que en aquel tiempo casi siempre eran colegios de hombres o colegios de mujeres. Eran colegios religiosos, ¿verdad? Dirigidos por religiosos. Y es que en la época de Castillo Armas se hizo una invitación a misiones extranjeras a que vinieran a Guatemala. Y por eso vemos venir una mayor participación de los jesuitas, poniendo Liceo Javier, Merinol, poniendo Montemaría, y así, ¿verdad? Las monjas belgas. Entonces vienen de muchos países. Y sucede que en el Colegio Montemaría, Marian Peter, que era una monja que había venido a trabajar aquí a Guatemala, comienza con los del Liceo Javier a organizar ciertos cursos que son para sentir más lo que es ser cristiano. Pero empiezan a través de pláticas extracurriculares, cuando se llevaban a las chicas o después de clases, ahí mismo en el colegio, donde les explican cómo es de importante no ser solamente un cristiano de nombre, sino que un cristiano en la práctica, y empiezan a explicar cómo Cristo es la gente pobre que vivía en la vecindad de estos colegios que está en Castañas, o en estos lugares, ¿verdad? Vamos a ir al corte, Silvia, pero me quedo pensando, si como papá te dicen que tu hija se va a quedar o tu hijo se va a quedar a actividades extracurriculares donde le van a explicar o le van a enseñar a ser un buen cristiano, uno diría, pues qué bueno. Claro. ¿Qué fue lo que no se enteraron los papás o se enteraron muy tarde de este ser buen cristiano? Porque tú hablabas que les decían el Cristo son estos pobres. ¿Cómo se va esto llevando a lo que sucedió? Vamos al corte y regresamos. Okay.
Muchísimas gracias por sus mensajes. Gracias a Carol Piedrasanta, Luis Santos, muchas gracias, Luis. Eddie también, muchísimas gracias por tus mensajes. Gracias por Alberto por tu mensaje, lo resolvimos, muchísimas gracias. Claudia María también, muchas gracias por tu mensaje, también quedó resuelto, muchísimas gracias. Gracias a Emanuel, muchísimas gracias y gracias por estar compartiendo la transmisión. Silvia, en tu investigación hablas que habían actividades extracurriculares, porque te preguntaba cómo es que se unen, qué es lo que los jala hacia estas ideas, y la otra pregunta era cómo se unían, porque eran grupos muy diversos. Y tú me decías, bueno, en los colegios privados habían actividades extracurriculares donde les enseñaban a ser buenos cristianos. Y uno diría, pues ser un buen cristiano, pero si fueran los papás, pues dirían, bueno, si es creyente, no le encuentran ningún problema. Y tampoco pensarías que esta enseñanza incluiría tomar un fusil. Claro, y aquí es donde vienen las coincidencias de la historia. Lo que sucede cuando te estoy hablando de toda esta formación, estamos hablando del año 60 hasta el 63, 64. Los grupos con estas actividades, por ejemplo, en el caso de Montemaría, incluso hubo excursiones al volcán de Agua, ya fuera del colegio, donde iban las de magisterio, porque la idea era ir a alfabetizar a las comunidades indígenas, donde ya se tenía preparado, por ejemplo, los padres de La Salle ya tenían preparados lugares en Huehuetenango donde tú ibas a alfabetizar, o a Caltenango, o a diferentes lugares, para que al alfabetizar a las comunidades indígenas tú también pudieras localizar quiénes eran líderes, que pudieran luego a futuro liderar a toda la comunidad en base a supuestamente una superación. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Invitaron a ir al volcán de Agua en una ocasión, entonces esto ya era fuera del tema. Se van al volcán de Agua, varias chicas del colegio se juntan con otras chicas de otros colegios. Me cuentan que unas eran del Inca, otros eran jóvenes de Central para Varones, iban del Javier, iban de diferentes colegios. Donde iba la profesora, que era Marian Peter, que era una monja en ese momento. Cuando llegan arriba del volcán de Agua, les dan unas pláticas, unos jóvenes que se acercan. Se presentan y les dicen, mire, ellos les quieren dar unas pláticas. ¿Acerca de qué? Pues de lo mismo tema que hemos estado tratando en el colegio, y como actualmente están aquí con nosotros, pues aprovechemos. Posteriormente, las jóvenes no saben ni quiénes son. Posteriormente se enteran que era Turcios Lima, ¿verdad? Que ya tenía contacto con estas personas de los colegios privados. Luego también me cuentan que en una sesión que fue en el colegio, después de clases, un día deciden que van a hacer un lugar donde se van a reunir, que le ponen CEDECAS, que es un centro de capacitación en la zona 1. Lo fundan varias personas, entre ellos Porras y varios personajes, ¿verdad?, que estuvieron por los tratados de la paz. Y cuando se juntan en CEDECAS, incluso tuvieron reuniones, y hay reuniones tanto en el colegio como en este lugar cuando ya presentan a César Montes, ¿verdad?, para explicarles cuál es la dinámica y lo que piensan hacer para liberar al pueblo y la unificación de principalmente el tema de la tierra, era en ese momento. Pero un punto muy importante acá es lo que te decía, las coincidencias de la historia. Es que vemos que surge el Concilio Vaticano II, que está el Populum Progresso, que viene hablando, ¿verdad?, de la igualdad en los pueblos. También varias encíclicas que vienen hablando de cómo la renovación cristiana hacia la pobreza y los grupos oprimidos en Latinoamérica. Al mismo momento, en los años 60, surge también lo que es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es la que va a promover principalmente a nivel de los sacerdotes el tratar de hacer una diferencia en los países
Y aquí es donde entra este momento, porque conoces a Ernesto Cardenal, ¿verdad?, en Nicaragua. Él dice que ellos lo que trataron fue de, por medio de la metodología marxista, tratar de entender la pobreza y la desigualdad de los pueblos. En el caso de los del Liceo Javier, utilizaron, y principalmente los jesuitas, utilizaron lo que se llamó la comunidad de base. Esa es también una actividad extracurricular. Una comunidad de base era escoger un lugar bastante pobre de Guatemala, en el caso de ellos fue la zona 5, y ahí llegaban ellos para ayudar a la gente de escasos recursos, pero al mismo tiempo se les daba una capacitación en estas comunidades de base. Y los chicos que estaban dispuestos a comprometerse con esta nueva renovación cristiana son a los que escogían que se iban a los lugares a capacitar ya dentro del interior del país. Entonces es interesante cómo poco a poco se van uniendo los diferentes grupos, de manera que necesitábamos una amalgama y querían hacerlo de una manera laica, ¿verdad? No lo querían hacer de una manera comprometida, y entonces ahí es donde entra en protagonismo Acción Católica. Y Acción Católica, a través de todos estos cursos que se van haciendo, une a todos los grupos, para que de esa manera empiecen ya los movimientos organizados. Y creo que aparte de que las FARC ya se había organizado totalmente, el grupo de jóvenes que les sigue, que son jóvenes tal vez de último año de colegio, son los que se van a Huehuetenango, te decía, y cuando éramos pequeñas lo que vimos fue que hubo un gran escándalo, y es porque un grupo de jóvenes, y me contaba una de las chicas del colegio de toda esa generación, que ellos se fueron a Huehuetenango a alfabetizar en curso de vacaciones, noviembre. Y que cuando llegaron, resultó que más o menos un grupo de 12 a 13 personas pasaron la frontera de México, que era común hacerlo, como una travesura, y regresar a donde estaban hospedados. Pero en esta ocasión el grupo de jóvenes atravesó la frontera y nunca regresó. Imagínate los padres cuando les avisan que los jóvenes no regresan. Y las que eran de tercero básico solo saben que llegan los padres en sus carros a recogerlas a todas y no saben ni qué está pasando. Y solo saben que el grupo se fue. Posteriormente yo interrogué a varios de estos protagonistas y me dijeron que se fueron directamente a México y algunos después pasaron a Cuba a entrenarse. Ese es un grupo. Ellos son los que posteriormente van a formar el EGP, el Ejército Guerrero de los Pobres. O sea, parte de este grupo que fueron a Huehuetenango a alfabetizar, un grupo se separa y se cruza la frontera y ya no regresa. Ajá, y de estos grupos tú pudiste entrevistar a algunos de estos sí, grupos que se huyó, por así decirlo, y a través de México llegan a Cuba, entonces. Ajá, algunos se fueron a Cuba, algunos se quedaron en México. Incluso me contaba uno de ellos que participó en Tlatelolco en 1968, sí, ¿verdad? Cuando fue esa masacre tan terrible. Y luego por el otro lado me comentaban, por ejemplo, el grupo de las FARC con Pablo Monsanto y todos ellos, me contaban que algunos jóvenes, más o menos entre 15 y 16 años, que están en colegios públicos, los invitan, como son de este grupo Fuego, supervisado bajo la AEU de la San Carlos, los invitan a que se vayan a un festival de jóvenes de la juventud que va a haber en Helsinki en 1962. Y algunos de estos jóvenes se van. Imagínate que llegan a tu casa y te piden que tu hijo vaya a representar a Guatemala, a Helsinki, y todo pagado, pues obviamente les vas a dar permiso. Claro, es una gran oportunidad. Entonces se van, y cuando se van en el barco, ¿verdad? Se fueron en barco, la primera parada que hacen es Cuba. En Cuba les dan discursos donde se reúnen de 137 países, todos los jóvenes que van a ir a Helsinki, ya reunidos allá, dicen que eran más de 18,000, y en Cuba les da discurso no solamente Fidel Castro, el Che Guevara, que dice que los inspiran. Ellos estaban impactados, impresionados de cómo hablaban, todo lo que decían. Cuando llegan a Helsinki, se tratan estos temas de la igualdad, de las ideas socialistas,
Y comunistas no tanto en Helsinki como por medio de la frontera, a través de San Petersburgo, los pasaron por buses para ir a visitar la Unión Soviética. Obviamente cuando tú llegabas ahí, dice que los recibían con fiesta, con pancartas a estos jóvenes, que se les está adoctrinando poco a poco hacia cierta forma de pensar, que ese es el objetivo de estos encuentros. Regresan a Guatemala y a 2 de ellos se les pierde el pasaporte. Dicen las autoridades que se les perdieron porque ellos hicieron preguntas muy indiscretas. Ellos realmente no sabían lo que estaban preguntando. Y les dicen que los van a dejar en Cuba un tiempo y que van a escribir a sus papás que van a llegar después. Los llevaron a un lugar donde estaban entrenando a varios jóvenes y ahí la sorpresa es que se encuentran con César Montes, que él había estado estudiando medicina allá. Entonces, si voy entendiendo, a estos chicos que hicieron algunas preguntas más allá de las comunes, se les pierde el pasaporte y se quedan en Cuba más tiempo y ahí está César Montes en ese. También estaba Arbenz, Ok. ¿verdad? Y entonces, como les dicen, empiecen a Guatemala, va a llegar a tener también una revolución y entonces cuando estén listos, ahí me avisan, ¿verdad? Les dice, ellos impresionados de conocer un presidente, son jóvenes, estoy hablando 17 años, 16 años, ¿verdad? Son muy jovencitos. Ellos así es como tienen contacto con este tipo de ideas. Y obviamente ellos ya regresan dispuestos a colaborar con esta causa y claro, están en pánico de que vaya a existir otro satélite en Latinoamérica, al igual que Cuba, ¿verdad? Entonces, ese es el miedo que tienen de parte de el gobierno y todo esto. Por eso es que empieza rápido a tratar de combatir a todos estos grupos. ¿Y en qué momento se integran ellos? O sea, ¿va siendo paulatino? ¿Reciben algún entrenamiento militar? ¿O simplemente le dan un fusil y ya estuvo? ¿O van como por generaciones? ¿Entran primero un grupo, después otro? ¿Cómo funcionó esto? ¿Y hubo desertores? Fíjate que yo con los que entrevisté más que todo, como mi investigación se basaba en la captación que tuvieron cada uno de estos jóvenes en diferentes sectores sociales del país. Entonces ellos me decían que al regresar a Guatemala solo esperaban órdenes de con quién tenían que ponerse en contacto. Okay. Porque aparte de eso, aquí en Guatemala me contaban que ya estaba muy bien organizada la guerrilla urbana. La guerrilla urbana también es otra forma de actuar, porque la guerrilla urbana es un tipo de persona adulta, ya no tan jóvenes, tan jovencitos, sino que ya son personas adultas. Y estos jóvenes tienen que conocer principalmente un país, porque la guerrilla urbana lo que trataba era, dicen, de desestabilizar lo que era la población. Entonces tenemos este grupo. Aparte de la guerrilla urbana, tienes otro grupo de jóvenes, y ahí entrevisté a un gran economista que actualmente no vive en Guatemala. Él fue comandante también, actualmente no comparte estas ideas, ¿verdad? Él dice que ya no, cuando era joven creyó en esto, ahora ya no. Vive fuera y me contaba de que, por ejemplo, él que estudió economía, depende de lo que querías estudiar. Si era leyes, te tocaba ir a estudiar a la Universidad de Checoslovaquia. Si querías estudiar economía, te tocaba en la Lubumba, en Rusia, en Unión Soviética en aquel tiempo. Luego también habían otras carreras que se estudiaban en Bulgaria. Pero la manera de entrar, como no te podían sellar el pasaporte, lo hacían a través de Vladivostok. Entraban, recorrían todo en el tren transiberiano y llegaban hasta lo que era Unión de Repúblicas Soviéticas, y ahí los distribuían para que terminaran sus carreras, obviamente todo pagado, pero luego eran los cerebros detrás de todo esto. O sea que hubo diferentes tipos de reclutamiento, por así decirlo, Claro. La parte académica o intelectual y la parte táctica o de confrontamiento. Claro, porque la parte intelectual
Este señor, que ya te digo es grande, ya tiene 80 años, cuando me contaba todas sus historias y cómo lo habían hecho, me impresionaba, porque él ya había terminado la universidad acá, San Carlos. Entonces él fue a hacer una especie de maestría allá, pero también para conocer muy bien lo que pensaban y cómo introducir todas las ideas en el país. Esta es la parte intelectual. Y la parte táctica, pues sabemos posteriormente que hubo mucha división entre ellos. Yo les pregunté que por qué, y me contaban que porque algunos eran marxistas-leninistas y otros eran maoístas. Uh-huh. Por ejemplo, John Sosa pensaba que era más fácil traer una revolución a Guatemala, como lo había hecho Mao Zedong, que venía del campesinado a la ciudad, y otros pensaban que no era así. Y ahí es donde empiezan, tú sabes que una casa dividida cae. Y al final empezaron a tener divisiones entre ellos mismos, ¿verdad? Una pregunta, Silvia, de estos jóvenes que estaban en estas actividades extracurriculares o que se fueron a estos viajes, conocen a Che, conocen a Castro, ¿y llegar ahí ya no había marcha atrás? ¿O podían decir, o les pasaba lo que me contaste de estos dos jóvenes que hicieron otras preguntas y los dejaban como para poderlos entrenar o reeducar y que aceptaran estas ideas? Mi pregunta es, aquellos que viajaron o aquellos que se fueron, ¿todos se integraron a la guerrilla de alguna forma? Uh-huh. ¿O si hubo quienes dijeron, sigue sin hacerme sentido? Fíjate que, primero que todo hay que recordar que la juventud es muy idealista. Uh-huh. La juventud cree que puede componer el mundo, lo cree todo. Entonces vemos que las mayores revoluciones en los 60 le hicieron jóvenes. Uh-huh. Tenemos aquí el movimiento hippie. Tenemos también la primavera de Praga, el mayo francés. Todo eso ocurrió en los 60. Y entonces los jóvenes son como una esponja. Y el problema en estas décadas es que los padres no interfieren en la educación de sus hijos, sino que dejan totalmente la educación en manos del colegio, la universidad, etcétera. Y no se metían en nada de estos asuntos. Entonces el joven era una esponja que podía absorber realmente si cualquier tipo de ideología, si la cimentabas correctamente. Platicaba con algunos de estos chicos del Javier que iban a las comunidades de base, y te digo que, por decirte, de 20, uno se unió a la guerrilla, ¿verdad? No fueron todos. Todo lo contrario, dicen que se rebelaron contra los que les estaban dando estas doctrinas, les dijeron que qué les estaba pasando, que ellos sabían que no querían estar en este tipo de grupos y que jamás se iban a unir. Incluso uno de estos jóvenes en aquel tiempo me contaba, mira, yo me levanté ya casi que le pegaba al sacerdote por lo que nos estaba enseñando. Pero esa era la excepción. Acuérdate que eran pocos los que decían lo que opinaban. Claro, porque estabas en esa época que me dijiste, solo era observar, escuchar y callar. Claro. Entonces, obviamente, si tú no querías participar, no participabas. Lo que sí es que la actividad extracurricular, en el caso de la comunidad de base, tenías que ir, porque si no, no ganabas la clase. Aparte de que estás en quinto bachillerato, era parte de seminario, era parte de la tesis, etcétera, etcétera. Entonces sí tenías que participar. Y además, supongo que para estos jóvenes conocer a personajes como Castro o el Che, que tenían una retórica fabulosa y podían mover masas, pues era... y además, si a esto le aunábamos la corrupción, la represión y las evidentes desigualdades que había, pues esto era solo... Era cuestión de ver quién les ofrecía una solución a esto. Claro, por ejemplo, tengo unas compañeras que estaban en magisterio y me contaba una de ellas que cuando estaban alfabetizando, el sacerdote encargado les dijo que era de apellido Montego. Les dice, miren, discúlpenme, tengo que interrumpir porque tengo que ir a dar una misa para inaugurar el CUC. ¿Ok? Entonces se fueron
directamente, y él se fue y dice, "Y a mí cuando me dijeron eso no sabía ni de qué me estaba hablando. O sea, no sabía ni qué era, ¿verdad? Lo que hasta el día de hoy, el Cook, ¿verdad? Después invadió la embajada de España y luego todo lo demás es historia, ¿verdad? Entonces es interesante la investigación porque así tenemos nosotros los datos de qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Claro, y no solo conocer los recuerdos o las memorias de alguien, sino es una investigación en la cual se entrevistó a mucha gente y cada quien fue aportando, y me imagino que te diste cuenta que había todos elementos comunes, y ahí fue como fuiste uniendo las piezas, como un investigador privado, como estos investigadores policíacos. Claro, eso es lo que se hace, ¿verdad? Lo que haces es una investigación profunda de qué fue lo que sucedió o qué no sucedió. En el momento en que tú te acercas a los protagonistas, por lo menos todavía están vivos. Uh-huh. Y ellos te están narrando abiertamente un momento clave en su juventud. Y no solo uno, sino varios. Varios. Y no se compromete a nada, porque en realidad te están contando su historia. Bueno, yo me metí, es como que tú me dijeras ahorita, yo estudié economía por esta razón, o administración de empresas por esta razón y esta razón, porque me llamó la atención lo que me dijo fulano y tal. No tiene nada de malo que eso te haya pasado en la juventud, ni qué fue lo que te influyó para que tú seas lo que eres. Entonces, todos ellos contaron cómo, unos de una manera inocente, otros de una manera ya premeditada, o poco a poco se fueron arrastrando hasta que llegan a componer este grupo de jóvenes que fue la guerrilla. Y entonces aquí en tu libro pues lo divides en 3 capítulos básicos, y hablas en el primero razones de la participación de la juventud guatemalteca en el conflicto armado, y das todos estos, hablas del Concilio Vaticano, que hablamos un poco del Concilio Vaticano II y la teología de la liberación, y por último el exilio y la migración de esta juventud intelectual. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Quien que esté interesado en conocer la historia, la investigación de la historia y no las memorias, que pues igual te pueden servir, pero lo importante es que tengas una base como para poder entender estas memorias. Esto no son memorias, sino es una investigación. Sí, este es un libro de historia, ¿verdad? Como te explicaba al principio, detrás hay una metodología, es un libro totalmente objetivo, donde narra una historia del país y que sucedió hace varios años. Y si te pones a pensar, los jóvenes que se están graduando este año del colegio son personas que ya son millennials, nacieron en el año 2000, 2001, entonces para ellos es muy ajeno todo esto que pasó. No tanto, te diría, porque tuve la oportunidad de invitarte a que nos platicaras sobre esto en una de mis clases, y nos quedamos en las siguientes clases hablando un poco de estos temas, y hablaban cómo se han mantenido y han permeado ciertas ideas con respecto a la creación de riqueza, con respecto a la pobreza, con respecto a la desigualdad, con respecto a cómo resolver esa desigualdad. Así que yo creo que vale la pena revisar este libro y darle una buena ojeada y leerlo para entender qué pasó y entender qué puede pasar. Claro, y también es importante ver, porque hay una parte que ya no hemos hablado, pero el exilio es terrible. Es terrible porque te separan de tu familia. También hay personas que salieron al exilio que no eran culpables de nada, sino que simple y sencillamente por dar su opinión eran tachados. Tú sabes que se puso en práctica la doctrina de seguridad nacional en la época de Peralta Zurdia, y entonces manchaban las casas donde se creía o se suponía que había alguien que estuviera a favor del comunismo, de la guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces también salieron exiliados que no tenían nada que ver con este movimiento. Y esa es una tristeza para el país, porque entonces son gente intelectual que tuvo que firmar su obra con bandera ajena. Pues todo esto está en este libro, La Juventud Guerrillera. ¿Dónde lo pueden encontrar, Silvia?
Sí, mira, está en la librería Sofos, donde lo pueden encontrar, también en la librería de la Universidad Francisco Marroquín. En UFM Ediciones. Sí. Ok. En Artemis también. En Artemis también. Ok, las principales librerías, UFM Ediciones, ahí lo encuentran. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado y por habernos ayudado a darnos un panorama de qué fue lo que hizo atractivas estas ideas a los jóvenes, a estos jóvenes de los 60s y los 80s, de 1960 a 1980, que se convirtieran en una juventud guerrillera. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Pues muchas gracias. Gracias, nos dice Herbert. Créanme que aún lo hacen. Yo estudié en el 98 los básicos y aún lo hacían. Aún dan marxismo. Muchísimas gracias. Ever nos dice también. Juan nos dice muy buen programa. Muchísimas gracias, Juan, y gracias por sus mensajes. Odair nos dice muy bueno. Es cierto algunas historias que me han contado. Muchas gracias, Silvia. De nada, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por compartir nuestra transmisión, gracias por todos los mensajes de felicitaciones, muchísimas gracias a todos. Vamos a nuestro siguiente programa, ahora vamos con más negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.